minutos, Víctor Gómez Casanova. Gracias, muy buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana. Buenos días a todos nuestros oyentes que día tras día nos honran con su sintonía a través de Sol 106.5, la más interactiva, y también a través de la internet en cualquier parte del mundo en tiempo real, www.solfm.com. Hoy quiero hablarles de la importancia de las alianzas. Cuando usted analiza el significado de la palabra alianza, usted se da cuenta que es la unificación de fuerzas. Se establece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que alianza es la acción de aliarse dos o más naciones, dos o más gobiernos, dos o más personas, pacto o convención, conexión o parentesco contraído por casamiento. También se le llama alianza al anillo de bodas, que es el anillo matrimonial, la unión de cosas que ocurren con un mismo fin. Es importante que los seres humanos entendamos la importancia de poder aliarnos unos con otros. ¿Cuántas personas no andan por el mundo creyendo que viven solas, apartándose de los demás, creyéndose su propio mundo y haciendo una vida con exclusión, donde todo el mundo está afuera y solamente ellos están dentro y solamente el mundo es para ellos? Eso no es correcto, así no se vive bien. Yo les recomiendo que ustedes piensen en hacer alianzas con otras personas, en convivir con otras personas, en procurar un mismo objetivo, un mismo fin con otras personas, como lo han hecho ahora el Banco BHD y el Banco León, que se produce ahora esta alianza entre ellos y son ahora el segundo banco privado más importante y más grande del país, como lo hicieron recientemente American Airlines y USA Airways, que ahora entonces se fusionaron, se produce una alianza y se convierte American Airlines en la línea aérea número 1 del mundo. Hay un elemento que no toqué, Víctor. De la alianza BHD León. Toqué lo que pasa con el segundo, ¿no? Que se ha consolidado, indiscutiblemente si se consolida, es cuadrándose para el primero que está. Claro. Pero entonces con el banco de reserva está pasando también otro tanto. Estamos hablando de un banco que los gerentes están en la calle. Ya no está el gerente cruzado de brazos esperando que le llegue un negocio o una oficina llena de gente buscando atenciones y que quiere ver al gerente y que el gerente no sabe dónde está. Sino el gerente anda buscando a la gente. El gerente o está ahí o está fuera, en algunos paseándose y mirando cómo está la cosa y conversando con la gente, o está en la calle buscando negocios. Entonces estamos hablando de una situación de competitividad que obliga a todo el mundo a apurar el paso. Totalmente de acuerdo contigo y te doy un testimonio. La gerente del Banco de Reservas de la sucursal donde yo opero, ahí en la 27 de febrero, Tania Genao, es una mujer que vive con el cuchillo en la boca, como decimos popularmente los dominicanos. Y entonces ustedes ven los agentes de los gerentes y los agentes de venta, los ejecutivos del Banco de Reservas, procurando negocio constantemente, procurando... Lorenza Bencomer, en Buenavista, en Bellavista. De la Mella, en la avenida Mella. En Villamella. No, en la avenida Mella. En la avenida Mella. Ustedes ven a Lorenza también que que nos llama, que el asunto de la feria, que negocio permanentemente. Así es. Pero bueno, les exhorto, atención, Enrique Ramírez, como el consejo diario que ofrecemos todos los días, hermano y amigo, a que ustedes procuren el hacer alianzas con otras personas, en compartir un mismo objetivo, una misma meta, para que entonces no vivan apartados, solos en el mundo, como vive mucha gente. Hay mucha gente, lamentablemente, que vive sola, y por eso ustedes ven que no puede avanzar o que no llega más lejos, porque una mano lava la otra y la alianza es importante. Señores, hay un tema de actualidad que yo quiero tocar hoy con profunda preocupación. Para el próximo año, para el próximo mes de enero, ya hablar del próximo año es hablar de 15 días, de 20 días. A partir de enero del 2014, habrá un aumento escalonado de precios en algunos artículos de la canasta familiar, fruto de que la reforma fiscal del pasado año establece la postergación de la entrada en vigencia de esos impuestos para enero del 2014, es decir, para el inicio del año fiscal siguiente. Estamos hablando de que el azúcar, estamos hablando de que el café, estamos hablando de que el yogur, el chocolate, la margarina, la mantequilla y el aceite van a subir de precios porque el ITEVIS de esos productos estaba congelado
Y entonces ahora, con la reforma fiscal del año pasado, se establece que en enero del 2014 es cuando empiezan a aplicarse esos impuestos a esos productos. Ahí viene, buenos días, ahí viene Víctor a dañar en la Navidad a uno, señores. No, no soy yo que la daño, ¿tú entiendes? O sea, lamentablemente es una decisión. Pero yo quiero ver esto desde el siguiente punto de vista. El gobierno establece que necesita más recursos. El gobierno dice que hay que aumentar impuestos porque necesita hacerle frente a problemáticas sociales del país, etcétera, etcétera. Todos conocemos los argumentos que usan los gobiernos, todos los gobiernos, de todos los partidos, de todos los presidentes, para aumentar impuestos. Ya no sabemos de memoria el discurso de por qué hay que aumentar los impuestos y hacer reformas fiscales. Pero hoy yo quiero hablarles de la otra cara de la moneda. Así como año tras año los gobiernos nos meten una reforma fiscal para aumentar impuestos y para crear más impuestos, yo quiero informarle al país que existe un proceso de indexación que utilizan otros países desarrollados o en vías de desarrollo más avanzados que el nuestro, que significa que así como el gobierno año tras año aumenta impuestos, de manera automática también los gobiernos año tras año aumentan los salarios de las personas, de los empleados públicos y privados, conforme la indexación, es decir, el establecimiento del índice de la inflación. Y como legislador, nosotros hemos estado hace varias semanas en reuniones con diferentes técnicos, especialistas y asesores en materia económica para proponer una ley de indexación anual para todos los sectores de la vida nacional, conforme al mismo criterio que utiliza el gobierno para aumentar los impuestos. Si la inflación de este año fue de 5%, entonces a partir de enero del 2014 la indexación de los salarios de los empleados públicos y privados también tiene que ser de un 5%. Y se establece el índice de precios al consumidor, que es el informe que año tras año y varias veces al año en algunos casos realiza el Banco Central de la República Dominicana. Aquí no podemos solamente hablar de impuestos y de creación de impuestos y de aumento de impuestos y de aumento de gasolina y de aumento de factura eléctrica y no hablar también del aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo dominicano. Entonces, así como se habla de aumento de impuestos, hay que hablar de aumento de salario, pero que el aumento de salario no sea una política discrecional del presidente de turno, que no sea, hay que hablar con el presidente a ver si aumentamos los salarios de los maestros, hay que hablar con el presidente a ver si aumentamos los salarios de los médicos. Hay que hablar con el presidente a ver si aumentamos los salarios de los policías o de los militares. Pero no se habló con el presidente para aumentar los impuestos. No se habló con el presidente para crear nuevos impuestos. Entonces, cuando hay que aumentar impuestos, la vía es rápida, es expedita, de una vez se aumentan. Pero cuando hay que aumentar los salarios, espérate, que hay que hacer un estudio, que hay que hablar con el presidente, que vamos a hacerlo de manera escalonada. Ah, no, pero los impuestos no. Los impuestos de una vez, al cuello del dominicano. Entonces, es importante que la política de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto del Gobierno, entienda que la indexación es una modalidad que han utilizado otros países, que aumenta de manera automática el salario y el poder adquisitivo de los ciudadanos de un país en la misma medida en la que se aumenta el impuesto y en que se aumenta la inflación y en que se aumenta el costo de la vida de los dominicanos. No podemos permitir que las noticias sean solamente de aumentos de productos de primera necesidad, como en este caso hablamos ahora del café, del yogur, del azúcar, del chocolate, de la margarina y del aceite, que se aumente el impuesto de estos productos a partir del 1 de enero del 2014 y que usted le dé ese regalo de año nuevo al país. Así como usted le aumenta los impuestos, también auméntele la posibilidad de adquirir esos artículos que son de la canasta familiar. Y entonces también el gobierno debe pensar que con esa política se está aplicando justicia social. Porque si por un lado usted le aplica la tasa impositiva, por otro lado también usted le ofrece la posibilidad de generar mayores recursos para hacerle frente a esa inflación. A partir del próximo año no descansaremos hasta poder lograr una ley de indexación automática en la República Dominicana para que se le aumente automáticamente al empleado dominicano en la misma proporción de la inflación que sufrió.